¿Qué vamos a hablar hoy? Como decía Vicente, pues al final un poco vamos a dar un resumen de cómo implantar un sistema de gestión energética, lo que llamamos SGE. Durante la sesión veremos por qué es importante. Ya lo hemos ido haciendo durante diferentes charlas. Hice la de Industria 4.0, ya hablamos de qué es un SGE, de cómo empezar a medir, de la importancia. Josep ya ha hecho aulas técnicas, los que habéis estado. Algunos de vosotros ya os he visto en el chat que habéis estado en las de Josep. Bueno, hoy vamos a hacer un poco el resumen de todo lo que ya hemos hablado a día de hoy y vamos a hablar un poquito más del software, que siempre lo dejamos como último punto a destacar y vamos a hablar un poquito más del software y las últimas diapositivas las aprovecharé para haceros un pequeño spoiler. No, ahora no voy a avanzaros de qué se trata este spoiler, pero al final os haré un spoiler de un producto nuevo que es interesante y que vamos a lanzar en breve para hacer sistemas de gestión, ¿ok? Bien, normalmente las presentaciones solo ponen mi cara, para quien no me ve, ahora tenéis la cámara. Soy Jonathan Azañón, responsable del Departamento de Desarrollo de Mercados con Vicente, dentro de la división de marketing. Ahí tenéis mi correo electrónico. Si al final de la sesión tenéis dudas, siempre también podéis apuntarlo y enviarme directamente un correo o a comunicación@circutor.com y iremos repartiendo las preguntas en función de la índole de cada una de ellas. Bien, empezaremos hablando de SGEs, de sistemas de gestión de energía. ¿Para qué sirve al final un sistema de gestión de energía? Pues nos ayudará a comprender sobre todo cómo se comporta nuestra instalación, es decir, cómo está consumiendo nuestra instalación, de qué forma estamos consumiendo, siempre para poder tomar las mejores decisiones de cara a la mejora de la eficiencia energética eléctrica. Al final, cuando nosotros vamos a decidir implementar una acción dentro de nuestra industria o dentro de nuestra instalación, debemos saber de qué forma estamos consumiendo, en qué parte de la instalación, y en qué cantidad, ¿no? Si hablamos de energía, para poder tomar luego la mejor decisión de cara a la reducción de esta energía y la mejora de la eficiencia energética. Pues el SGE al final nos viene a decir esto, vamos a recopilar información de qué está pasando dentro de nuestra instalación, ya veremos, podemos ver qué cargas tenemos, cómo consume cada carga, dónde está cada carga, para luego, cuando tengamos esta información, nosotros podamos tomar una decisión que sea lo más correcta posible. ¿Ok? Esa es la idea de un SGE. Al final, como os digo, una serie de preguntas que nos tenemos que responder. Cuando vamos a una instalación y queremos aplicar una acción de mejora, bueno, si realmente no sabemos qué cargas hay, ni en qué momento estamos consumiendo, simplemente tenemos una factura al final de mes, pues seguramente la acción que vayamos a hacer o la decisión será pobre a nivel de resultado, ¿ok? Para tener el mejor resultado, pues tenemos que responder estas 5 preguntas. ¿Cuánta energía estoy consumiendo? ¿Cuándo es? ¿En qué momento del día? Pues sabemos que en España y en otros países hay tarifas. Pues estoy trabajando en función al periodo tarifario que tengo contratado con la comercializadora, la compañía eléctrica. Bueno, tenemos que saberlo. ¿En qué parte, el dónde, en qué parte de la instalación estoy consumiendo? ¿Estoy consumiendo el 80% en una línea, en 2 líneas? ¿Está muy repartido, poco repartido, balanceado? ¿El cómo? ¿De qué forma estoy obteniendo este consumo? Y sobre todo con qué calidad, porque ya hemos visto instalaciones, ya hemos visto en webinarios que la calidad tanto de suministro como la de consumo son muy importantes para asegurarnos una continuidad y al final no tener unos costes indirectos dentro de la instalación que repercutan en el balance de la propia empresa. Por tanto, englobamos estos 5 puntos que es para responderlos, que son los 5 puntos fundamentales, para luego poder obtener datos, como veis aquí, trazables, reales, que nos lleven a la mejor decisión posible. Al final, un sistema de SGE, un sistema de gestión de energía, lo que se trata es esto, como veis en pantalla, es reunir, depurar y transformar datos de forma estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Guardar datos dentro de una base de datos. Es decir, ya no vale para la ISO 50001, por ejemplo, el guardar las facturas tanto de agua como la eléctrica, como la que sea. Ya no vale tener esa factura mensual. Lo que nos está diciendo las normativas, lo que nos está diciendo es, oye, vamos a recoger todos los consumos de nuestra instalación, los vamos a guardar en una base de datos que sea trazable, que yo como auditor pueda llegar y revisar cuando haga la auditoría, y a partir de aquí, con estos datos trazables que podemos hacer gráficas, tablas, ahora sí que tendremos una información veraz para poder tomar la mejor decisión posible. ¿Qué haremos con estas bases de datos, con estas gráficas, tablas, etcétera? Pues lo que tenéis abajo es analizar, ver desviaciones y sobre todo ver si hay algún error o una anomalía
en el sistema. Yo os vengo diciendo en algunas charlas, yo llamo consumos fantasmas, consumos atípicos, lo veremos en las siguientes diapositivas. Podemos encontrarnos, y normalmente cuando medimos nos encontramos muchas instalaciones que tienen un consumo que no debería estar. Ahora en las siguientes diapositivas hablaremos un pelín de estos consumos y os pondré un par de ejemplos que nos hemos encontrado. Bien, no solo montamos, instalamos SGE, sistemas de gestión de la energía, energéticas en nuestras instalaciones, solo simplemente para visualizar cómo estamos consumiendo y reducir el consumo, sino que también hay ciertas empresas que están obligadas en el nivel español a instalar sistemas SGEs. Existe la Directiva Europea 2012/27 UE de Unión Europea. Es una directiva europea que exige a los países miembros una serie de acciones, dependiendo del tipo de empresa, para, ellos hablan de la ley del 20 más 20 más 20 para este año, para el 2020. De lo que habla esta norma es, vamos a intentar reducir un 20% del consumo, a su vez vamos a intentar reducir un 20% las emisiones de CO2 y vamos a implementar sistemas para empezar a consumir de fuentes renovables un 20% de nuestra energía. Es lo que llamamos 20 más 20 más 20. Luego está el protocolo de Kioto, los acuerdos de París, el COP25, que ya están hablando de reducciones del 40% de emisiones de CO2 en el 2030. Entonces todo va un poco ligado. Esta normativa europea, esta directiva, se ha transpuesto en un Real Decreto ya hace tiempo en España, que es el Real Decreto 56 de 2016. Y aquí tenéis un poco lo que viene siendo la infografía de quién está obligada a día de hoy en España a realizar una auditoría. ¿Cómo se hace una auditoría? Montando sistemas SGS, lo más habitual dentro de la empresa. Pues veis a la izquierda que grandes sociedades están obligadas. Microempresas de momento están exentas. No significa que no puedan implantar un sistema SGE, porque lo que aconsejamos es montemos un sistema para ver cómo consumimos y cómo podemos mejorar estos consumos que tenemos en nuestra instalación. Empresas de más de 250 personas, obligadas. Empresas de menos de 250 personas, como veis a la izquierda, dependerá del balance. Como tenéis, facturación 50 millones de euros o un balance superior a 43. Estas empresas estarían también obligadas a realizar unas auditorías revisables cada 4 años, donde lo que nos dice, que no lo he puesto aquí la norma, o el Real Decreto, es que tenemos que capturar en un ordenador, en una base de datos, el 85% de los consumos de estas instalaciones tipo. Por lo tanto, ya hay normativas que nos están exigiendo, también estamos ayudando y el gobierno está implementando acciones para mejorar la eficiencia energética, apostando por el plan por planes de vehículos eléctricos, por energías renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también el gobierno está apostando por la transición energética. Cuando hablamos del proceso de implantación de un SGE o de una certificación como la 50001, al final hablamos de los PDCAs. Ya habéis oído hablar seguramente de lo que es un PDCA. Es planificar, hacer, comprobar y actuar. Planificar a nivel de dirección, tenemos que planificar qué objetivos nos queremos marcar dentro de nuestra empresa como plan estratégico de mejora de eficiencia energética. Una vez hemos definido qué queremos conseguir, es hacer las acciones, es colgar carteles para que no usen el agua caliente cuando no haga falta, pero además es instalar equipos de medida allá donde hagan falta, tanto para la parte eléctrica como la parte no eléctrica, que veremos también durante esta presentación. Una vez están instalados, lo que tenemos que hacer es comprobar, es obtener datos, monitorizarlos, hacer gráficas, tablas y ver qué está pasando con los datos de los equipos que hemos instalado, y luego es actuar. Veremos luego más adelante, creo que la siguiente diapositiva, pues bueno, si tenemos consumo de energía reactiva es muy sencillo, lo estamos detectando con un analizador de redes, y lo que podemos hacer luego es analizar nuestra red, ver si tenemos o no tenemos armónicos y proponer una solución de batería de condensadores, dependiendo de cómo está nuestra red de polucionada a nivel de calidad de consumo. Bien, cuando instalamos un SGE, al final también lo que pretendemos, según el Real Decreto 56 o según lo que queramos conseguir dentro de nuestra relación, es cumplir con la ISO 50001, es ser eficientes, mejorar nuestros procesos y además poder certificarnos, porque también nuestra empresa tendrá más valor siempre que seamos una empresa certificada con la ISO 50001 de gestión de eficiencia energética. Estamos tratando correctamente los consumos de nuestra instalación. Entonces, para conseguir este hito, ¿qué tenemos que hacer? Medir. Y midiendo energía, ¿qué conseguimos? Bueno, pues lo que nos dice la normativa. Instalamos analizadores de consumos o analizadores de redes para
poder comparar entre instalaciones, grupos o usos. Instalaciones es si yo soy un multi-instalación, por ejemplo, un supermercado. Luego hablaremos, seguramente, luego sale un ejemplo más adelante de Mercadona. Pero Mercadona está midiendo, ellos están siendo eficientes, quieren mejorar sus consumos, quieren mejorar también las emisiones de CO2 al medio ambiente, y ellos están midiendo cada uno de los supermercados, donde los metros cuadrados son muy parecidos de casi todos los Mercadonas. Luego, perdonad. Luego desde la sede están leyendo todas las instalaciones y las están comparando y están viendo el consumo de cada una de ellas y están viendo cuál de ellas está siendo más eficiente y menos eficiente. Luego hablaremos de KPIs y hablaremos de esto en concreto. Pero están viendo cuál es más, cuál es menos eficiente y están aplicando aquellas modificaciones de las más eficientes a las menos para reducir consumos. Y luego la ISO también nos dice separar por grupos y usos. Pues, por ejemplo, grupo sería planta 1, planta 2, planta 3 de un edificio, por ejemplo. En caso de circuitor, pues la parte de ingeniería, la parte de comercial, la parte de administración, o por usos, saber cómo estamos consumiendo a nivel de clima, fuerza, iluminación, ordenadores, etcétera. ¿Para qué tener esa información? Para ver cuál es el consumo más representativo, que será el que atacaremos para poder hacer la reducción o la acción de mejora. Cuando hacemos la charla siempre decimos, oye, ¿qué acción harías tú ahora para mejorar el consumo de tu instalación? Y normalmente levantan la mano y hablan de iluminación, pues cambiar el convencional a LED. Y eso puede estar bien o puede estar mal. Y yo siempre digo, dependerá del nivel de consumo que tenga la iluminación. Si es el 50%, obviamente, pues podremos reducir. Pero si la iluminación en este tipo de empresa hemos medido, vemos que es un 1%, si la cambiamos a LED, reduciremos al 0,5%, por ejemplo. Pero a nivel de factura mensual no veremos un decremento importante. Por lo tanto, hay que evaluar los consumos, dónde, cómo y cuándo estamos consumiendo para realizar la primera acción de eficiencia energética. Si tenemos estos datos podremos comparar entre comercializadoras. Dependiendo del país, en España tenemos mercado libre, podemos negociar con diferentes comercializadoras. Si sabemos cuándo consumimos, podemos conseguir una tarifa que se adecue a nuestras necesidades. Negociar con comercializadoras y obtener el mejor precio. Además, medir nos ayuda a detectar e identificar consumos atípicos, consumo fantasma. Os decía, os voy a decir dos ejemplos muy sencillos. Uno, medimos en una instalación que tenía 7 compresores en fin de semana, no producían el fin de semana. Midiendo nos dimos cuenta que el fin de semana había un consumo superior cuando no estaban produciendo. Pues tan sencillo como apagar 5 compresores. Dejamos uno y el auxiliar. Pues esto ya hizo bajar un 10-12% la factura mensual. Simplemente por desconectar 5 compresores que no estaban utilizando. Me gusta poner nuestro propio caso, circuitor. Circuitor, cuando los responsables de la limpieza iban a limpiar, los viernes, por ejemplo, tanto en verano como en invierno, se dejaba en el aire acondicionado la calefacción encendida. Eso lo que implicaba era que durante el fin de semana estábamos consumiendo. Cuando empezamos a medir, vimos que teníamos consumos durante el fin de semana cuando en el circuitor no se suele trabajar en oficinas durante el fin de semana. Por lo tanto, vimos gráficamente que había un consumo que no era normal y lo que decidimos es implantar un sistema de control de la climatización, que luego hablaremos más adelante de qué consignas hicimos en circuitor. Podemos detectar errores de facturación, comparamos los consumos de un analizador o de un contador antes de que nos llegue la factura de la compañía eléctrica y ver si coincide o no coincide. Y además, sobre todo muy importante, una acción muy rápida que siempre pasa es detectar ahorros potenciales, tanto a nivel de reactiva, como hemos hablado, como en penalización por máxima demanda. Estuvimos midiendo en una mutua muy importante a nivel catalán. Estuvimos midiendo en cinco o 6 edificios de esta mutua. Y después de analizar las medidas durante una semana, vimos que creo que 5 de estas 6 pagaban penalización por consumo de energía reactiva y creo que las 6 pagaban penalizaciones. No, las 6 no pagaban penalización por máxima demanda, sino que tenían la potencia contratada mucho más elevada que la realidad de su consumo. De hecho, en uno de los edificios tenía 5 veces la potencia que realmente necesitaban. Por lo tanto, estaban pagando por término de potencia muchísimo dinero cuando realmente no lo necesitaban. Acciones: instalar batería de condensadores y rebajar la potencia, creo, en 5 de los 6 centros. Por lo tanto, es interesante. Eso ya te reporta directamente un beneficio directo prácticamente de medir durante una semana. Por eso es importante medir.
El sistema además, cuando estás llevando un software, que es lo que veremos hoy, pues nos puede enviar automáticamente estas facturas antes de que lleguen, que es reportar consumos. Cumpliremos con la legislación de eficiencia energética. El 85% de los consumos que nos dice el Real Decreto o la ISO van a estar dentro de un ordenador que podemos sacar y se nos puede generar automáticamente una simulación de factura. Verificaremos el ROI. Si tenemos un gasto y instalamos una batería de condensadores, cuando esa batería se convierte en un producto de inversión, cuando empieza a ganar dinero por instalar una batería de condensadores. Esto lo podemos ver con el software. Hacerlo todo más simplificado, como enviamos facturas automáticamente, hacemos simulaciones de factura o informes que se envían automáticamente, lo hacemos a nuestro gusto. Y además racionalizamos consumos. Aquí cuantificamos en euros, pesos, dólares, lo que sea, la energía. Yo siempre digo, soy un inculto a nivel de kilovatios. Me pones 100 kilovatios delante de las narices y no sé si son 100 euros o 1000 euros. Ahora lo que nos permiten los analizadores y el software es generar sistemas donde estoy viendo cuántos euros me cuesta fabricar una botella. Si estoy dentro de una empresa que fabrica botellas. Nuestros equipos, que ahora veremos, haremos un briefing, permiten comparar entre instalaciones porque medimos parámetros incrementales de consumo, o sea, activas, reactivas, aparentes por tarifa total, pero además por pantalla, por comunicaciones, damos las emisiones totales o por tarifa. O sea, ya estamos dando por pantalla las emisiones de CO2, lo que nos está exigiendo la normativa. Bueno, normativa no, lo que nos está exigiendo ya los acuerdos de París, el COP25, etcétera, etcétera, que es que reduzcamos estas emisiones o el Real Decreto 56. Nos da el coste por pantalla en pesos, euros, dólares. Ya vemos lo que nos cuesta el kilovatio hora, lo que nos cuesta fabricar una pieza. Y además vemos horas de funcionamiento para mantenimiento preventivo. Ya no tenemos que ir a una hoja de Excel a ver cuándo tengo que engrasar el rodamiento, cambiar el filtro de fuel del generador auxiliar, porque el analizador ya me está dando el tiempo que está conectado y me avisa para que vaya a llegar a las labores de mantenimiento. Ahora veremos muy por encima los analizadores de circuitor, qué analizadores tenemos, pero aquí tenéis un pequeño resumen que dice, no todos los analizadores se suelen instalar en la misma parte en el mismo punto de la instalación. Como veis, esto es un resumen donde hablamos de analizadores que se van a instalar en cabecera, en cuadros de distribución y en cuadros secundarios. Obviamente, en cabecera serán equipos con más prestaciones porque queremos hacer pues la medida genérica de consumos, la parte eléctrica, obviamente, pero a través de pulsos o comunicaciones, como veremos, podemos medir contadores de agua, gas, térmicos, de combustible. Todo esto a través de pulsos o a través de comunicaciones me lo puedo llevar a un equipo que está en acometida y centralizar todos mis consumos en un solo dispositivo. Además, ¿qué se suele poner? Equipos en cabecera que midan la calidad de suministro. Parámetros según la EN50160 o parámetros de calidad según la 60430. Son los huecos, las sobretensiones, las interrupciones. Como esto nos puede afectar a nuestra instalación porque también nos puede afectar. O controlar la máxima demanda. Vemos el consumo y la potencia que tenemos arriba en la acometida y a partir de ahí pues estamos controlando y vemos si excedemos o no la máxima demanda. Por tanto, ahí van a ir equipos con más prestaciones. En cuadros secundarios, cuadro de distribución, perdonad, pues equipos que midan la calidad de consumo. Obviamente, equipos que te midan los armónicos. Cuando hablamos de calidad de consumo, normalmente hablamos de armónicos y hablamos de protección diferencial, esas fugas que pueden haber que hacen disparar un cuadro de distribución y te están cayendo todas las líneas que tenemos aguas abajo. Pues el equipo que va a ir en estos cuadros va a ser capaz o necesitaremos que midan armónicos y poner relés de protección diferencial también. Y obviamente medir consumos para ver si hay desequilibrio, si nuestra instalación está equilibrada o no equilibrada para poder mover circuitos y evitar una circulación de corriente por el neutro. Y en cuadros finales, ¿cómo les llamo yo? Cuadros secundarios, pues medirle el consumo de una carga que está a final de línea, incluso controlarla mediante entradas y salidas, ya sean analógicas o digitales. Y para eso tenemos pues esta gama de analizadores, de analizadores, tanto en panel como en carril, desde el más básico al más avanzado. No hablaremos de analizadores porque lo veremos más adelante en otros webinarios, simplemente que sepáis que tenemos desde el más sencillo al más avanzado. El más sencillo, pues un equipo para cuadros secundarios, donde medimos tensión, corriente, potencia, energía, etcétera. No medimos, sí medimos THD, pero no medimos el armónico individual, por ejemplo, porque lo que nos interesa es saber el consumo de esta máquina y tenemos entradas y salidas para poder controlarla. Recordad que abajo, a final de línea, al final son consumos y es un control de un automatismo. Obviamente con comunicaciones, cuadro 85, Modbus. ¿Que queremos más información? Pasamos a lo que nosotros llamamos CVMC10, equipo de
de tensión, corriente, potencia, frecuencia. Ahora tenemos armónicos individuales hasta el 31, varios sistemas, varios protocolos de comunicación, Modbus, BACnet, Enquadro 85, etcétera, etcétera. No ampliable. Los equipos de la izquierda, CVMB 100, 150 y a 1500, ya son equipos con diferentes tamaños, pero ya son ampliables. ¿Ampliables con qué? Pues la parte B100, 150 son equipos de 96 por 96 o 144 por 144, pero podemos ampliarlo con módulos de entradas y salidas digitales, analógicas, por si vamos a medir presión, caudal, o vamos a hacer un automatismo con más entradas y salidas, vamos a trabajar conjuntamente con un PLC, o necesitamos otros protocolos tipo MBus, Longworth, Profibus, pues podemos ampliarlo a la parte trasera y obtener más prestaciones. Ya tenemos armónicos hasta 50, y el A1500 es nuestro equipo top de panel, porque además mide calidad de suministro, mide estos huecos sobre tensiones, interrupciones, te lo muestra por pantalla, los parámetros de calidad de la EN50160, ya tiene un data logger y un software dentro, con memoria de más de un año para ver estos eventos, estos transitorios, estas formas de onda, más todos los parámetros que tiene registrados. Y en la gama de carril DIN lo mismo, tenemos equipos como el CEM C6, que es un contador analizador, tensión, corriente, potencia, energía monofásico, directo, con los transformadores llega hasta 100 amperios, van incorporados, con comunicaciones, un analizador como es el NET sin display, algo más baratito, sin tener armónicos, ya tiene comunicaciones, un NET 4 Plus, que es un equipo para branch monitoring, donde yo le pongo la tensión y luego le conecto 12 canales monofásicos o 4 canales trifásicos o cualquier combinación de ellos para en un solo equipo estoy midiendo diferentes tipos de líneas monofásicas y trifásicas, y por comunicación por un solo cable 485 estoy enviando a un data logger o a un software. La gama E3 Mini, que es una gama nueva, analizador de redes, tensión, corriente, potencia, energía, armónicos hasta el 31, CO2 también lo tenemos, energías, horas de funcionamiento, coste por pantalla, y tenemos versión 485 y una versión nueva donde podemos conectarlos por Wi-Fi. Ahora ya tenemos una versión que va sin cables, va por Wi-Fi o por un puerto Ethernet, también tiene puerto Ethernet, y encima se puede configurar con una aplicación muy sencillita que va por Bluetooth, de forma que me pongo delante de un cuadro con un teléfono o una tablet, enciendo el Bluetooth, me conecto y le configuro las comunicaciones sin necesidad de ir con un portátil, con un cable, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos analizador de redes de la gama Line. Os decía que os iba a hacer un spoiler, pues esta es parte del spoiler que lo haré final. Lanzamos en breve una nueva gama modular, con muchas prestaciones, y parte de esta gama es un analizador de redes, que es el de 32, un equipo que es modular, que se puede ampliar con entradas, salidas digitales, analógicas, hasta las que queramos para hacer cualquier tipo de control. Tiene 485, tendrá un módulo Wi-Fi, Ethernet, Ethernet que también lo podemos conectar a un data logger, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos dando muchas opciones a nivel también de configuración y de comunicaciones, que luego os explicaré. ¿Para qué? Cuando nosotros hablamos de gestión de eficiencia energética, la ISO es una gestión de consumos, necesitamos este software. ¿Y qué hacemos con el software? Bueno, primero es el saber qué ha pasado. Por lo tanto, en el software haremos informes, programaremos que se nos envíen informes con la información que creemos importante automáticamente a nuestro correo electrónico para ver qué está pasando. Para ver qué ha pasado. Para ver qué está pasando, siempre tendremos una monitorización online. Entramos en el software y vemos todos los parámetros en tiempo real, más las alarmas. Vemos si tenemos alguna alarma activa que está haciendo que tengamos un coste indirecto, algún paro dentro de nuestra instalación. Ver por qué pasa. Podremos analizarlo. Tenemos una base de datos donde veremos qué está pasando en cada momento y en cada rama, en cada circuito de nuestra instalación. Y además podemos saber cómo evitarlo, obviamente. Reactiva, baterías. Máxima demanda, pues controlador de máxima demanda, modificaremos la potencia. Bueno, eventos, veremos qué podemos hacer. Instalar un SIME, volante de inercia. Dependiendo de lo que estemos midiendo, podremos hacer una cosa u otra. Lo importante de instalar un SGE, sobre todo, es determinar una línea base de la instalación, que es lo que tenéis en la imagen de la derecha. Una línea base es una línea de consumos. ¿Cómo estoy yo consumiendo día a día? Nosotros recomendamos hacerla cada 15 minutos, simulando un contador de energía. ¿Y cuánto ha de durar el registro para tener una línea base
realista? Pues dependerá del tipo de instalación. Hay instalaciones donde tiene un consumo muy estable, pues yo diría con un mes suele ser suficiente, pero aquellas instalaciones que hay estacionabilidad de carga de consumos entre invierno, verano, otoño, primavera, pues oye, quizá tenemos que medir un año para saber cómo estamos consumiendo en cada periodo. La idea es medir la energía y generar históricos, como tenéis aquí, en realizar acciones correctivas. Veremos cómo estoy consumiendo, y aquí sí que veré la activa, la reactiva, la aparente, la máxima demanda para realizar una acción correctiva en función de lo que estoy registrando. Y cuando hayamos hecho esta acción correctiva, podremos con el software comparar la línea base antigua con la línea base nueva, a ver si las acciones de mejora que hemos hecho han tenido efecto o no han tenido efecto. Aquí veis que la idea de tener una línea base sobre todo es obtener un KPI o un EMPI, un Key Process Indicator o un Early Performance Indicator. Es un ratio indicador entre consumo y algo. Dependiendo del tipo de instalación. Esto nos dirá realmente si somos eficientes o si estamos mejorando la eficiencia. Aquí tenéis algunos. No solo basta con ver una gráfica de 1 kilovatios horas, nos puede inducir a un error. Y yo siempre pongo un ejemplo muy rápido. Si yo estoy en una empresa que fabrica botellas y en enero y febrero hago 500 botellas y gasto 500 kilovatios, y hago una gráfica de energía, pues veré 500 kilovatios. Si en marzo y abril esa gráfica se me convierte o veo que tengo 250 kilovatios, yo estaré viendo una gráfica con 500, 500, 250, 250. Me puede inducir al error de que he hecho alguna acción para reducir el consumo a la mitad. Pero imaginemos que en este caso, en este ejemplo, el primer mes hemos hecho 500 botellas con 500 kilovatios y el segundo mes hemos hecho 250 botellas con 250 kilovatios, porque el primer mes trabajamos 24 horas y el siguiente hemos trabajado 12 horas. Pues lo único que hemos hecho es parar la producción la mitad del tiempo, no hemos mejorado. Sin embargo, si sacamos el ratio kilovatio hora, energía versus unidad producida, 500 entre 500 es 1, 250 entre 250 es 1. No hemos mejorado el ratio del KPI. Por lo tanto, lo interesante no es solo medir energía, sino sacar un ratio de interés. Aquí ves algunos. En industria, pues kilovatio versus unidad producida. Edificios versus metro cuadrado. En instalación de bombeos, depuración de aguas, metro cúbico. Climatización versus temperatura externa. En supermercados, como os decía, tipo Mercadona, o edificios versus metro cuadrado, hoteles versus ocupación. Como veis, aquí es un pantallazo de nuestro software Power Studio donde nosotros lo hacemos por metro cuadrado. Bueno, ver si esto durante el tiempo se va cambiando o no va cambiando. Aquí tenéis un pantallazo de un consumo versus una temperatura externa. Bueno, aquí vemos que cuando la temperatura sube, el consumo sube. ¿Qué pasa en la última parte? Podríamos también pensar de que no funciona bien el sistema de clima e intentar hacer unas consignas de conexión automática, porque la temperatura sube y el consumo no estamos encendiendo el aire acondicionado. Pues esto podría ser, o la calefacción, bueno, si sube la temperatura sería el aire acondicionado. Esto podría ser un ejemplo de un mal funcionamiento de un sistema de clima. Veremos que sube la temperatura, la temperatura y no el consumo, o al revés, baja la temperatura y no baja el consumo, y nos dirá, oye, ¿por qué no hacemos un control automático de las máquinas de clima para ser más eficientes y gestionarlas en función de la temperatura externa? Pues bien, esto nos dirá si realmente está funcionando bien o mal. En este caso está bajo porque es fin de semana, sábado y domingo, consumo bajo, la temperatura sigue alta, pero como no hay circuitor no hemos encendido las máquinas de clima porque nosotros sí tenemos un control automatizado del clima. Pero podría ser el caso que yo os decía. Por tanto, hemos hablado de equipos, hemos hablado de que hay un software que captura datos, que es siempre importante para hacer el reporting. Voy a mirar la hora, que siempre suelo hablar bastante. Bien, y ahora vamos a hablar del sistema, la arquitectura de un sistema SG. Muy rápidamente, cómo encajan estos equipos dentro de una propia instalación. Bien, aquí os voy a poner un ejemplo, una opción, y aquí vendrá el spoiler también al final de la sesión. Un ejemplo es colocar un data logger. ¿Vale? Aquí nosotros luego os haré la explicación de qué es este equipo que tenéis en pantalla, que es el sistema SGI, que es el sistema de gestión energética integral. Pero nosotros tenemos un equipo llamado Line EDS, que es ampliable, con entradas, salidas, que se le puede poner el analizador que os he enseñado antes, el D32, que se le puede ir añadiendo en un bus lateral.
donde tiene un software embebido, un software que nos permite hacer monitorización. Tenéis aquí los iconos a la derecha, monitorización en tiempo real, guardar más de un año de todas las variables en una base de datos, por lo tanto ya tengo una base de datos dentro del equipo, para hacer gráficas, para hacer tablas, para hacer simulaciones de factura, para hacer un segundito, pantallas escala para el control de la instalación, tipo automata programable. Podemos controlar sucesos y alarmas. Incluso podemos añadir cualquier equipo que hable Modbus de mercado. O cualquier equipo, como tenéis a la derecha, circuitor. Pues un regulador de reactiva, un relé de protección, un contador de facturación oficial. Todo esto lo podemos llevar dentro de un equipo que se llama Line EDS, que tiene este software embebido. El usuario, como veis en pantalla, puede acceder dentro de una red LAN. Estoy dentro mediante un navegador web. No necesito ningún software. Pongo un navegador, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera, el que sea. Pongo una IP y entro dentro del equipo y accedo a esos datos. Si estoy fuera de la instalación en una WAN, pues mira, si este router de mi instalación tiene una IP pública, podría entrar a través del router y ver todos los datos de este dispositivo, o le puedo poner un modem 3G. También podemos ponerle en el lateral un modem 3G y entrar mediante una IP pública. Pero no necesito el software de PC. Estoy entrando en un data logger y estoy controlando lo que tenga. Consumos por pulsos de agua, gas, calor, variables analógicas, digitales, analizadores de redes, tensión, corriente, potencia, energías, etcétera. También otra arquitectura sería la de trabajar con el software que luego os explicaré, Power Studio. Yo tengo un ordenador, yo tengo un servidor donde instalo Power Studio y en mi red puedo instalar dataloggers o no, un datalogger con equipos, de forma que si tengo un datalogger y tengo Power Studio estoy redundando la información porque el datalogger me la guarda durante un año y Power Studio lo que me dé el disco duro durante años, pero como veis a la izquierda puedo poner más equipos, no tengo por qué conectarlo a un datalogger. En mi red Ethernet puedo conectar cualquier equipo o más dataloggers. Imagináis que tenemos 18 dataloggers, pero luego tenemos el contador de fiscal en cabecera, la batería de condensadores con el regulador, protecciones diferenciales en diferentes cuadros. Todo esto lo puedo conectar, luego veremos cómo, llevármelo al software de Power Studio, que lo veremos más adelante, en el servidor local de mi instalación, acceder dentro de mi propia red LAN o acceder a través de una WAN, a través de una IP pública, y tener trazabilidad de todos los datos, gráficas, tablas, monitorización en tiempo real, alarmas, pantallas de escala, etcétera. Por lo tanto, dos sistemas diferentes en función de cómo os vaya bien. Pues no soy un experto en software y no quiero instalar un software de PC para programarlo, bla, 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 bla. Pues un datalogger tipo EDS. Que tengo muchos equipos y los quiero combinar y tener toda la información trazable en un ordenador, en un servidor. Pues tengo esos equipos más Power Studio. Bien, simplemente aquí comentaros algunas arquitecturas tipo analizadores de redes a la izquierda en Quad 85. Recordad que un bus Quad 85 es hasta 32 dispositivos en un cable trenzado, un par trenzado apantallado de una distancia máxima de 1 kilómetro 200 metros aproximadamente. Yo voy enlazando equipo con equipo mediante Quad 85. No tiene memoria estos equipos, me lo llevo a un conversor de medio Ethernet y el Ethernet me lo llevo a mi servidor con Power Studio, con mi software. Pues esto es una arquitectura. Equipos sin memoria, Quad 85, lo convierto en un conversor Ethernet y el que obtiene toda la memoria de estos equipos es mi software de PC, mi Power Studio. Otro formato, el que tenéis a la derecha. Yo tengo estos equipos, los que sean, en Quad 85, los conecto a un EDS, es mi data logger. El EDS guarda la información durante un año. El EDS tiene un Power Studio embebido en el cual yo puedo acceder y no necesito un software de PC, pero si tengo más equipos y quiero llevármelo arriba de forma redundante, también el EDS lo puedo conectar a un software Power Studio a través de un servidor. Ya es el EDS el que hace de pasarela y el que hace de datalogger. En la izquierda no tenemos memoria, solo está en el ordenador. En la derecha tenemos dos memorias, la del EDS y la del Power Studio. Cualquier equipo puede ir en EDS. Pueden ser analizadores, relés, los reguladores de las baterías Optim, que son las nuestras. Bueno, cualquier batería, aquí he puesto las Optim como ejemplo. Un filtro activo, todo ello puede ir conectado directamente a un EDS o directamente a un Power Studio con un conversor. Otro tipo de arquitectura no Quad 85 sería el Ethernet. Tenemos equipos Ethernet con un cable RJ45, lo conecto, me lo llevo a un switch y del switch me lo llevo a un servidor, donde está Power Studio y hago control.
podría llevarme un bus 485, lo convierto a Ethernet, lo uno con los equipos que son Ethernet, me lo llevo a un switch y también me lo llevo a un Power Studio. Recordad, el Ethernet pues ya tiene más distancia, entre equipo y switch pues 100 metros, cuando el 485 hablamos de que lo tiene más limitado a 100 metros, a menos de 100 metros. Lo ideal que solemos recomendar suelen ser, depende del tipo de red, entre 50 o un poquito más de 50. Siempre que tengamos la distancia máxima del kilómetro 200 metros. Disculpar. Bien, esta es una arquitectura un poquito más elevada, donde yo puedo tener equipos en 485 a la izquierda, los convierto a medio Ethernet con un conversor 485 Ethernet, me los llevo a un switch, de Ethernet me lo llevo a un switch central, o sea, podemos tener varios switches. Quizá me lo puedo llevar a fibra óptica para tener mayor velocidad y mayor distancia. Y en este switch central me llevo a un ordenador, a un servidor con Power Studio. Pero además, si tengo el router de mi instalación con una IP pública, esta aplicación que está dentro de mi instalación con Power Studio la puedo visualizar, o estos EDS que os decía que tienen Power Studio implementado, lo puedo visualizar desde cualquier ordenador, con cualquier navegador. Firefox, Chrome, yo puedo acceder a un Power Studio o a un EDS con cualquier navegador sin necesidad de instalar el software. Esto es una ventaja competitiva también de nuestro software, que podemos acceder para monitorizar, hacer gráficas, tablas, sin tener que instalarlo dentro del cliente que quiere visualizar la aplicación. Os he estado hablando de Power Studio. ¿Qué es el software Power Studio? Bueno, Power Studio es un software de gestión energética. Lo utilizamos para hacer la gestión, el control de consumos y visualizar cómo está nuestra instalación, sobre todo para poder hacer acciones de eficiencia energética, obtener consumos y obtener variables. Las variables pueden ser eléctricas o pueden ser otro tipo de variables. Tenemos equipos con entradas analógicas para ver caudal, presión, temperaturas, es decir, todo esto, consumos de agua, gas, térmicos, todo esto lo podemos llevar a nuestros equipos y visualizarlo a través de Power Studio para hacer un análisis y luego que nos ayude a la toma de decisiones, como hemos visto. Todo ello enfocado a obtener certificaciones 50001 o simplemente mejorar la eficiencia de nuestra instalación. Y Power Studio es un software que tiene 3 versiones, como veis abajo. Power Studio, Power Studio SCADA y Power Studio SCADA Deluxe. Power Studio y todos los equipos, porque esto lo vamos arrastrando todas las versiones, pero la versión más básica nos permite la visualización en tiempo real de todos los equipos que conectemos. Pues un analizador de redes, un regulador de red activa, un filtro activo, una batería, pues lo conecto y monitorizo en tiempo real las variables que me dé este equipo. Un analizador de calidad de suministro, tensión, corriente, potencia, eventos, lo que sea. Podemos configurarlos. No hace falta ir al equipo y pulsar los botones ahora para programarlo. Desde el software sentado en la oficina puedo enviarle la programación al equipo. Por lo tanto, ya estoy haciendo programaciones en remoto. Obviamente tenemos una base de datos, lo estamos llevando al ordenador, tenemos los históricos, podemos luego consultarlos. ¿Cómo? Con tablas o con gráficas. Esas gráficas las puedo exportar a Excel o a TXT. Muy sencillito, me hago una tabla y me la exporto. Digo, exportar en Excel o en TXT con punto, punto y coma. Incluso al software le puedo preguntar vía XML. Hay RPs de mercado que tienen integración con RP. Pues si yo lo hago con XML, si yo le hago peticiones al software vía XML, todo lo que está haciendo el software me lo puedo llevar a un RP de mercado y estoy llevando el control a través de otro sistema. Y además, como decía, el visor puede ser el de Power Studio que viene en el programa, pero con cualquier navegador web también puedo visualizarlo todo. Aquí tenéis un ejemplo de una visualización en tiempo real, tanto en digital a la izquierda como en analógica. Podemos seleccionar digital analógico. Veremos, las variables dependerán del equipo que hayamos conectado. Puedo hacer gráficas, 3 gráficas en una, juntar todas las gráficas en un mismo eje, hacer comparativas. Abajo tenéis una comparativa de consumo por discriminación. Con Power Studio yo puedo aplicar un calendario. Me puedo hacer un calendario de mes a mes, de tarifas, tarifa punta llano valle, periodo P1, P2, P3 hasta P6, bueno, dependiendo del país y la facturación. Invierno-verano, todo esto lo podemos llevar y separar el consumo de los analizadores pues en diferentes tarifas, franjas horarias, en diferentes estaciones, compararlas, etcétera, etcétera. Me puedo hacer una tabla, esta es una tabla de energías, por ejemplo, pues cada 15 minutos me la puedo exportar a Excel o me la puedo exportar a TXT. Puedo hacer variables calculadas, interesante. Imaginaos, yo siempre pongo un ejemplo muy tonto. Tengo un voltímetro con comunicaciones, tengo un amperímetro con comunicaciones. Yo puedo hacer con Power Studio una variable que no existe, que es, oye, agárrame, tómame la tensión de este equipo y me la multiplicas por la corriente de este otro,
Power Studio, y lo vamos a llamar potencia y lo vamos a guardar cada 10 minutos, o cada 15 o cada lo que sea. Y de forma que Power Studio guardará la tensión de un equipo, la corriente de otro equipo y la potencia que no es de ningún equipo, pero me la he inventado yo multiplicando instantáneamente la tensión de uno por la corriente de otro. Pues aquí podéis monitorizar y crear variables como queráis. Puedo poner una variable que sea, oye, léeme el consumo de un analizador y me lo divides por una variable fija. También puedo añadir una variable fija, por ejemplo, los metros cuadrados de mi instalación, de forma que estoy guardando un KPI. O sea, ahora estaré visualizando tensión, corriente, potencia, un analizador, pero además estoy viendo y visualizando un KPI que yo me he inventado y el software lo está guardando. Esto es variable calculada. Os decía que podemos exportar a Excel y además podemos hacer integraciones con otros sistemas tipo RP vía XML. Pues esto es lo que nos permite el software Power Studio, que es gratuito y lo tenéis de descarga en nuestra página web. Luego tenéis un software que se llama Power Studio SCADA. Es una versión más donde con Power Studio SCADA añadimos todo lo que ya hemos hablado de Power Studio más 3 cosas. Pantallas SCADA, simulaciones de factura y alarmas. Yo puedo dar una alarma tipo PLC, bueno, ahora lo veremos. Pantallas SCADA, me monto una pantallita como la que tenéis aquí. Pues esta es la de Circutor. Tenemos una aplicación pública, la de la izquierda, donde separamos consumos por usos o por zonas. Pues por zona montaje, zona ingeniería, zona comercial o iluminación, clima, fuerza. Bueno, estamos en tiempo real viendo cómo consume Circutor. Y aquí tenéis alguna pantalla también, abajo Circutor tipo esquema unifilar o pantallas que hemos hecho para ciertos clientes, pues también lo tenéis. Ponemos analizador, leemos en tiempo real los parámetros que más nos interesan, incluso podemos poner botones para controlar, abrir un relé, cerrar un relé, un contactor. Podríamos en una pantalla SCADA el controlar, gestionar una instalación según nuestras necesidades instantáneas. Simulaciones de factura, aquí tienes una a la izquierda, la de Circutor que también tenemos en abierto a la derecha, con la información mensual en 3 tarifas que tiene Circutor, cuánto paga, en punta llano valle, si pagamos reactiva, si pagamos máxima demanda. Aquí tenéis a la derecha el resumen de lo que sería la aplicación de Circutor. Y otro tipo de facturas que, como queráis, son customizables, las podéis hacer, pueden ser de cabecera, como las que os enseño de Circutor, o como aquí tenéis de sala de calderas. Yo puedo estar controlando el consumo de la caldera, para ver si esta caldera o el consumo que tendré a final de mes está siendo eficiente o no eficiente. Yo puedo tener simulaciones de factura totales o en diferentes líneas que se me envíen automáticamente a mi correo electrónico a final de mes. Pues lo podría programar y tener. O puedo programar alarmas, como veis aquí, alarmas por parámetros eléctricos. Cuando un parámetro está por encima o por debajo del valor que yo he deseado, pues que me haga algo, que me envíe un correo electrónico, que me avisen un pop-up por pantalla, que me cierre un relé para que me dé una señal visual, sonora. Todo esto me envía un SMS, lo puede hacer el software. Por cualquier parámetro, por corrección del factor de potencia, cuando estemos en consumos elevados o podemos tener consumos tanto de reactiva inductiva como capacitiva, que ahora en España hay penalización de las dos. Para automatizar procesos si un proceso no funciona correctamente, para ver si hay fugas a tierra, para hacer un control horario laboral, festivos, tarifas, ver si estamos consumiendo más o en potencia en función de la tarifa en la que estoy. No es lo mismo el periodo P6 que el periodo P1. O punta llano valle, enviar alarmas, ver si estamos excediendo la máxima demanda, ver los armónicos, a ver si tenemos un límite correcto o incorrecto, que nos envíe una alarma, etcétera, etcétera. Todo esto automáticamente lo puede hacer Power Studio SCADA. Y tenemos la última versión, que sería el Deluxe, Power Studio SCADA Deluxe, que nos trae todo lo de Power Studio, lo de Power Studio SCADA, más 3 cosas más. Lo que nosotros llamamos genérico Modbus, que os explicaré, lo que llamamos cliente OPC y un Power Studio de Power Studios, que ahora estas 3 partes os las explico muy rápidamente. ¿Qué es un genérico Modbus? Un genérico Modbus es lo que tenéis a la izquierda, es yo leo equipos Circutor que hablan Modbus, porque yo ya lo selecciono dentro del software, yo hablo del software y digo, búscame el analizador, ya está creado, me enseña el analizador, lo pulso y ya tengo todas las variables de ese analizador conectadas, pero yo puedo tener equipos de mercado que hablen Modbus. Un contador de agua, un contador de gas con comunicaciones, un contador de combustible, de calor, una sonda de temperatura, una sonda de presión, una sonda de humedad, lo que queramos. Yo puedo tener sondas con comunicaciones, contadores con comunicaciones que no son Circutor, que Circutor no lo tiene en su portafolio, un relé de media tensión, por ejemplo, podemos poner un relé de media tensión, un PLC, cualquier equipo que hablemos bus lo puedo integrar. Tendría que poner manualmente el mapa de memoria con las variables que quiero leer y lo leo. Por lo tanto, estoy integrando en mi sistema todos los consumos que tiene mi instalación para certificarme con la ISO 50001. Ya no necesito otro software de otro fabricante.
Y además tenemos drivers genéricos Ethernet, genéricos TCP, es decir, puedo añadir un conversor de mercado, un conversor de medio a Ethernet de mercado que trabaje en UDP o en TCP, que el TCP que lo haga por broadcast, el UDP que lo haga uno a uno, que haga un barrido de equipos o sobre equipo mediante medio Ethernet, o un genérico Modbus TCP. Aquellos conversores que solo hablan en Modbus TCP, pues también los tenemos. Tanto UDP como TCP son conversores que hablan otros protocolos. Podríamos encapsular pues otros protocolos dentro de estos conversores. Por lo tanto, conversores Ethernet de medio también pueden ser añadidos en Power Studio. ¿Qué es lo que yo os decía cliente OPC? Y ahora veremos una diapositiva. Cliente OPC es que yo, como software Power Studio SCADA Deluxe, puedo recibir datos de otro sistema que hable OPC. Entonces, si hay otro sistema SCADA mediante OPC, yo puedo tener Power Studio con los equipos Circutor, con los equipos Modbus no Circutor y recibir información de otros sistemas. Esto es un ejemplo, esta diapositiva es antigua, pero es un ejemplo muy importante de que hace Power Studio SCADA Deluxe. Veis abajo a la izquierda equipos en Quad 85, lo convierto a Ethernet, me lo llevo a mi router y me lo llevo a mi Power Studio en mi servidor. Bueno, equipos Circutor, Quad 85, Ethernet, etcétera. Arriba tenéis equipos Circutor, pero en Modbus genérico, un relé de media tensión, un PLC. Yo añado estas variables y las estoy leyendo también dentro de mi Power Studio. O yo tengo sistemas OPC como sistemas de clima o sistema de vigilancia que hablan OPC en tiempo real, me lo estoy llevando a Power Studio. Por lo tanto, Power Studio es capaz de implementar estos datos. ¿Qué más podemos hacer con Power Studio? Bueno, un Power Studio de Power Studios. Yo decía, más adelante os explicaré el caso Mercadona. Aquellos quieren ser eficientes, han apostado por supervisar y controlar todas sus oficinas para ver cuál es más eficiente, cuál es menos. Bueno, ¿qué tienen ellos? Power Studio SCADA Deluxe. En sus oficinas de Castellón. ¿Por qué? Porque si yo pongo un Power Studio en cada supermercado de España, lo que puedo hacer luego es llevarme esa aplicación Power Studio a una aplicación superior. Entonces, de esta aplicación estoy viendo todas las aplicaciones que tengo. Podría ser un supermercado, pero podría ser tiendas de ropa como Zara, podría ser un ayuntamiento para leer el polideportivo, las escuelas, la estación depuradora de agua, lo que sea. Me meto un Power Studio, instalo un SGE para controlar esa instalación, ese edificio, pero luego desde la central de mantenimiento estoy leyendo todos los dispositivos. No os he puesto dos módulos más que me gustaría comentarlos a voz de Power Studio, que son extras, que se pueden añadir a cualquiera de las tres versiones que hemos visto. Tenemos dos módulos más. Uno es el módulo servidor OPC. Os he enseñado que Power Studio puede recibir datos de un sistema OPC. Pues si instalamos un módulo extra, que es el servidor OPC, lo que hacemos es al revés. Tener un Power Studio SCADA, el que sea, el básico, el Power Studio SCADA o el Deluxe, y esa información enviarla nosotros a ese sistema OPC de terceros. O sea, en lugar de recoger datos, como hacemos con el Deluxe, en cualquiera de sus tres versiones, si añadimos el módulo OPC, lo que hacemos es enviar datos a un sistema de terceros. Y tenemos otro módulo que es SQL. Para la base de datos que es propietaria de Circutor, convertir a una base de datos SQL y enviarlos a sistemas de terceros, porque SQL, pues cualquier informático ya sabe trabajar, los ERPs trabajan con SQL, muchos ERPs, por lo tanto convertimos la base de datos en un formato muy estándar y que todo el mundo sabe trabajar con ello. Son dos módulos independientes que van con cualquiera de las tres versiones, que sepáis que existe. Antes de acabar, tres diapositivas, 4, del spoiler famoso que os iba a hacer. En 2 semanas prácticamente vamos a lanzar un nuevo sistema llamado Sistema Line, un sistema interconectable de módulos con muchas prestaciones, y hoy os quería hablar de uno de los módulos que es para mí el cerebro del sistema, que es el EDS. El EDS es este equipo que tiene el Power Studio embebido, es un data logger. Que no quiero utilizar un software, un servidor con Power Studio, lo puedo instalar dentro de mi instalación. Tiene lo que llamamos nosotros SGI, Sistema de Gestión Energética Integral. ¿Por qué? Porque todo va dentro. Ya no necesito un servidor para leer muchos equipos. Ya este EDS puede leer cualquier equipo mediante puerto Ethernet, mediante Wi-Fi, mediante Quad 85, mediante un bus lateral que tenemos, para controlar con entradas y salidas, con pantallas SCADA, cualquier tipo de instalación y para hacer la gestión energética de todos los consumos. Muy rápido.
¿Qué es el sistema SGI? Pues es el Power Studio SCADA, es el Power Studio SCADA, por tanto, con pantallas SCADA, dentro de este mismo equipo yo puedo crear mis pantallas, puedo crear mis simulaciones de factura y puedo tener alarmas tipo PLC, un automata programable, con cualquier condición, un calendario, una tarifa, AN, OR, NOR, elaborable, festivo, cuando una entrada está conectada y es festivo y son las 10, pues puedo hacer cualquier tipo de conexión para que haga una acción, con una salida de relé, con una salida de transistor, con un envío de un email, lo que queramos. Siempre todas las versiones de este DS tendrán drivers genéricos. En todas sus versiones, veremos que hay 3 versiones, cuando hagamos el lanzamiento, todas incluyen driver genérico para realizar consumo, gestión de consumos de agua, gas, calor, etcétera, etcétera. Y además tenemos un año de aproximadamente, en verdad son más de un año, pero tenemos una memoria de 1 giga con datos de 15 minutos, llegaríamos al año, 2 años realmente, para poder hacer gráficas entrando dentro de él, tablas, exportarlo a TXT mediante cualquier navegador web. Y poder tener estos datos siempre trazables según normativa, según la ISO, etcétera, certificación, etcétera, etcétera. Con comunicaciones ya os he avanzado Wi-Fi, Ethernet, 485 y ese bus lateral donde voy conectando tantos equipos como necesite. ¿Ok? Bien, ¿para qué sirve el sistema SGI modular y ampliable? Para la gestión energética, para el control de instalaciones y para el mantenimiento. Consumos, gestión energética, consumos de electricidad, por pulsos o por comunicaciones, contadores de agua, gas, combustible, la parte térmica, las emisiones de CO2 de los analizadores, todo esto lo controlo en un solo dispositivo. Control, puedo hacerme igual que una pantalla SCADA para controlar cualquier sistema que hable Modbus. Circutor, tenemos montado el sistema para controlar las máquinas de climatización, que obviamente no son marca Circutor, pero estamos controlando vía Modbus, dando consignas en función de la temperatura exterior, la interior, si hay ocupación o no ocupación, modulamos y damos tiempos y modificamos la temperatura de cada una de las salas de Circutor. Ahora veremos. Pues podemos hacer diferentes tipos, lo que nos imaginemos. Nosotros creamos la pantalla y hacemos el control, como un autómata programable, como un PLC. Y además sirve para mantenimiento, es consumos, es automatización y además es mantenimiento, porque envío a simulaciones de factura, veo los KPIs, tengo la gestión de alarmas en tiempo real, etcétera, etcétera. 3 pantallazos. Pues gestión energética, este es el software creado en Circutor. Cómo consumimos por zonas, por usos. Arriba a la derecha, diagramas unifilares en tiempo real con el estado de los breakers de cada línea, con diagramas de barras, con diagramas de quesitos individualizados por cada zona, separando consumos. Tenemos la eficiencia de los sistemas informáticos, calculamos el PUE, el DCE. Bueno, todo este control mediante pantallas SCADA lo puede hacer el LDS, el Line EDS o un Power Studio en un servidor. Ya os digo, con botoncitos de apagar, encender, cambiar, configurar. Bueno, y por pulsos o por comunicaciones, consumos de agua, gas, calor, como ya hemos visto. Control. Bueno, pues con comunicaciones podemos crear las pantallas SCADA con cualquier condición, con botones para controlar cualquier sistema. Aquí os pongo varios ejemplos. Iluminación, cuándo se enciende, cuándo se apaga, si hago un astronómico, si hago un automático, hago un manual, climatización, como os he explicado, bombeo incluso. O sea, bombeo aquí tenéis la de climatización, perdonad, el bombeo de las máquinas de clima. Puedo gestionar la consigna, la temperatura de impulsión de estas maquinarias de clima para mejorar el proceso y controlarlo, parar, activar, etcétera, cambiar consignas en función de la temperatura, manual o automáticamente. Entonces me estoy generando un sistema de control de clima, temperatura, de iluminación. Aquí tenéis arriba pues de variadores de frecuencia, si hay Modbus o de velocidad, los compresores. Si estoy en sistemas de bombeo en un campo, pues puedo controlarme con un reloj cuándo van a encender, cuándo van a apagar los riegos. Si soy una empresa de pádel o tenis, cuándo se va a encender la luz, cuándo se va a apagar, pulso un botón y no enciendo, pulso un botón y apago, pulso un botón y hago una simulación de factura. Todo esto ahora lo podemos hacer directamente desde este dispositivo con cualquier navegador web sin necesidad de un ordenador siempre conectado las 24 horas. Y acabamos hablando de la parte de mantenimiento. Como os decía a la izquierda, tenemos los KPIs, sacamos un ratio, podemos hacer una variable calculada, guardarla y graficarla, y los enseñamos con pantallas SCADA, con gráficas, con tablas, simulaciones de factura y estas alarmas en tiempo real que programamos y que se nos envían.